Hola de nuevo, bienvenidos a los momentos de pura vida. Esta vez José no puede estar con nosotros, pero vengo muy bien acompañada de una herramienta que utilizamos muchísimo en la consulta, desde los más pequeños hasta los más mayores. Muchas veces, cuando en las primeras sesiones siempre le preguntamos a las personas que vienen una pregunta un poco graciosa, que yo siempre digo: ¿cuánto tiempo hace que no te leen un cuento? Y resulta que los cuentos no son solo para dormir a los niños, son para despertar a los adultos. Entonces, muchas veces cuando hablamos de cuentos, los cuentos nos permiten y son una herramienta maravillosa, porque a través del arte de las ilustraciones, a través de ver un relato proyectado, a través de las metáforas o incluso a través de ejemplos que se ven contados o narrados de otra persona, nos sirve también de aprendizaje y nos sirven para entender de forma visual y de forma narrativa, darle un sentido a muchas cosas que suceden. Entonces, en el programa de hoy, lo que os venimos a enseñar son algunos de nuestros cuentos y explicaros para qué los utilizamos, ¿no? De forma concreta. Antes le decíamos a Víctor que, bueno, yo le estaba comentando antes del programa, que si por mí fuera, os contaría cada uno de los cuentos y los disfrutaríamos, ¿no? Porque son maravillosos. Entonces, vamos a empezar un poco por partes, los venimos estructurando, ¿no? Para qué se puede utilizar cada uno de ellos y por dónde empezamos. Mira, si empezáramos por los más pequeños, tenemos aquí a un monstruo muy gracioso que se llama el monstruo Zampamiedo. Entonces, este cuento nos ayuda a que los niños puedan relatar esos miedos, encontrarle una forma de regularse, y encima tienen la maravillosa habilidad de que el monstruo viene y se los come, los miedos de los niños. Entonces, mientras el monstruo Zampamiedos le ayuda a encontrar esa solución, ¿no?, a qué hacer cuando tienen miedo, con los niños pequeños funciona súper bien. Entonces, nosotros muchas veces invitamos a que los adultos, junto con los niños, cuando hacemos la sesión conjunta, pues escriban esos miedos y se los damos al monstruo, y el monstruo hace la digestión de los miedos maravillosamente, ¿no? Luego tenemos estos cuentos de la edición Gaviota, que habla de las emociones de una forma un poquito más compleja. Tenemos el odio, tenemos la amistad, tenemos la preocupación, la gratitud, los celos, el pesimismo, la sinceridad, la libertad, el bochorno. Y entonces son de Violeta Monreal, una escritora maravillosa que relata de una forma muy visual, muy gráfica, a través de ejemplos con los monigotes, ¿no? Porque hablan de que son como los monigotes y de esos sentimientos concretos. Entonces ayudan a relatar emociones que a veces de normal en una sola se nos puede escapar, ¿no? Luego tenemos, cuando son un pelín más mayores, el emocionario. El emocionario, parecido a estos libros pero más concreto, nos ayuda a ir encontrando cómo identificar y cómo darle una explicación a estados de ánimo, sentimientos y emociones internos. Si siguiéramos con la vía de las emociones, uno que nos encanta, desde niños con un pelín más de amplitud de lenguaje hasta adultos, que es el laberinto del alma. El laberinto del alma, a ver si puedo cogerlo por aquí, es otra joya para poder transitar todos aquellos estados del alma en los que nos podemos encontrar, de Ana Llenas, que Ana Llenas tenemos muchísimos cuentos de ella, que hemos seleccionado algunos que iremos comentando. Y entonces habla de emociones complejas como la culpa, la oscuridad, el abandono, la herida, el dolor. Y fijaros que con adultos, el ver reflejado, el ver esa expresión de lo que yo siento, ayuda por un lado también a poder aceptar esas emociones y a encontrarle un poco un sentido. Si seguimos con adultos y con emociones, pues mira, va a parecer gracioso, pero nosotras sacamos el monstruo de colores, que está muy trillado, que prácticamente todo el mundo lo conoce. Pero fijaros que a los adultos nos cuesta horrores pues entender cuando sentimos miedo, cuando sentimos la rabia, que la tenemos un poco disfuncional. De esto podríamos hacer un programa concreto. Y desde los más chiquiticos a los más mayores también. Es decir, es que los cuentos sirven para todo.
Si seguimos con emociones, tenemos por aquí Olas en la barriga de Mar Romera, que ayudan también a entender esas emociones en el cuerpo a nivel somático, ir dándole un sentido, a la vez que nos vamos exponiendo y entendiendo ese mar de emociones. Ya no nos vamos a monigotes, nos vamos a las sensaciones. Y Mar Romera lo explica de una forma increíble, porque les permite a los niños entender qué ocurre dentro de ese cuerpo cuando los síntomas de las emociones son tan fuertes y no terminan de entenderlos, ¿no? Dentro de los otros cuentos así más, centrándonos ya, si seguimos por la vía de las emociones y la gestión emocional, tendríamos el cuento de Respira. Este cuento es un cuento como que podría, si lo tenéis en casa con los más peques, hasta los 8 años, suele ser también un cuento, yo lo recomiendo hasta esa edad, ¿no? O a no ser que no sepan respirar. Entonces va con muchísimos ejercicios de yoga para niños. Y entonces enseñan numerosos tipos de respiraciones, a la vez que un poco la gestión de pensamientos intrusivos de cuando tienen miedo. En donde es súper divertido de hacer con ellos, es un entretenimiento, da para una sesión con ellos entera. Y para que cada vez que ellos se encuentren nerviosos vayan encontrando formas de respirar de una forma diferente, y lo explica, vamos, es genial. Si entramos un poquito más, encontramos dentro de las emociones el de Sensible de Miriam Tirado. Este libro es una joya cuando la sensibilidad nos desborda, cuando tenemos personas demasiado sensibles que a veces nos podemos desregular o no terminamos de entender lo que sentimos. Entonces este cuento habla de Martina, que no termina de entender muy bien por qué es tan sensible y no le gusta cómo es. Y entonces acaba descubriendo pues, que es un superpoder su sensibilidad. Y es maravilloso cómo va entendiendo esa sensibilidad y cómo le va ayudando a ir encontrándose y que le empieza a gustar cómo es. No voy a hacer más spoilers, pero tenéis que leerlo. O sea, es que aunque yo intente hacer un pequeño resumen, os aseguro que es maravilloso. Dentro de los otros cuentos de las emociones, si seguimos con Miriam Tirado, que es otra autora maravillosa, tenemos El hilo invisible. Este cuento nos ayuda cuando los niños tienen ansiedad por separación, cuando no quieren alejarse de los padres, cuando tienen muchísimo miedo, e incluso aborda el miedo a la muerte, porque habla como de la conexión a través del amor. Y Nura va dejando de tener miedo a morirse, porque ya sabe que pase lo que pase, siempre va a estar conectada con las personas a las que quiere. Y en donde habla de esos hilos, de esas conexiones, de esos vínculos, y entonces a los niños se los relata de una forma maravillosa y hacen que dejen de tener ese miedo y esa ansiedad. Yo este cuento se lo regalé a mi madre, ¿vale? Hoy que no me oye, pero aseguro que la que tiene los cuentos aquí siempre, y los tiene que controlar suyo aquí en la consulta. Pero se lo regalé justo cuando ya a punto de que la operara, en una de las operaciones. Y cuando lo leímos adulta fue increíble, porque incluso en una situación de miedo, de que te van a operar, de que no sabes cómo gestionarlo, dices, bueno, es que pase lo que pase, estamos conectadas. No, entonces El hilo invisible es una joyica que yo creo que todos los niños deberían conocer, ese secreto del hilo, y los adultos también. Si siguiésemos con Miriam Tirado, tenemos este cuento que es La fuente escondida, que también es maravilloso, y yo se lo leo a muchos padres, porque hablan de los padres que dicen es que yo solo quiero que mis hijos sean felices, y si mis hijos son felices yo estoy bien. Pues no, habla de buscar esa esencia, esa fuente que hace que nos nutre, que en otros programas lo hemos comentado este cuento, de un poquito por encima, más en profundidad. Y para los niños cuando se sienten desconectados o no les gustan las cosas que pasan, ¿no? De poder ir a recargarnos a esa fuente de esas cosas que nos llenan. La muerte. Si siguiésemos con la línea de Miriam Tirado, tenemos este cuento de Enrique Garcés y Ana Peinado, que habla sobre la magia de las señales y el duelo más allá de esta vida, explicado para los niños. Pero fijaros que con los adultos nos permite entender cómo el vínculo de la persona que hemos perdido podemos encontrarlo más allá de la muerte, a través del amor. Entonces es un cuento precioso que relata la historia como de
de dos hermanos que no terminan de entender y que se les está complicando, ¿no?, la digestión y la regulación y el entender las emociones difíciles tras la muerte de su padre. Entonces van encontrando como esas señales y ese camino para poder vivir el duelo, ¿no? Muy recomendable. Para nosotras uno de los básicos, y cada vez que vienen procesos de duelo con adultos también. O sea, ya os digo que mis adultos que me conocen, si lo ven, lo saben. Nos ayuda a encontrarle ahí ese sentido. Más cuentos maravillosos con las emociones, un pelín más complejas pero muy útiles. Invisible de Eloy Moreno. Este cuento es una adaptación del libro de Invisible, que debería ser obligatorio para cualquier docente o cualquier persona que tenga adolescente o trabaje con ellos, para entender qué ocurre dentro del bullying. Y esta adaptación es como un pequeño recordatorio, un pequeño resumen, y explica qué le sucede a un niño cuando está sufriendo bullying o está siendo acosado o le están dejando de lado, cómo funciona todo ese procedimiento a nivel psicológico y cómo los demás, y insta un poco a que los demás también sean cómplices, ¿no?, de que eso no ocurra, de que vuelvan a ver a ese niño, que se den cuenta, que detecten y no alimenta el rencor. Entonces es brutal esta adaptación, aunque es muy breve y muy sencillita y lleva muchas actividades dinámicas para hacerlo con los pequeños, pero ayuda a empezar a poner semillas, ¿no?, de empezar a verlo. Los farolillos de Vega, un cuento de Mabel García y Esther Blanco Antón, que habla desde la perspectiva del trauma de la vergüenza. Una emoción muy compleja que no entendemos por qué de golpe se nos encienden esas mejillas ante la vergüenza, y explica para los niños y para los adultos que muchas veces viene de experiencias que sufrimos antes. Es un cuento delicado porque trabajar la vergüenza no es tan sencillo, no es, esto ya se te quita la vergüenza. No, es más compleja la vergüenza, porque normalmente entra mucho dentro de la dimensión de la identidad de lo que yo soy. Y este cuento explica y ayuda a recordar cómo yo puedo volver a dejar de tener o de sentir tanta vergüenza. Muy, muy, muy recomendable y muy útil en ese sentido. Dos de nuestras joyas. No sé si debería haberla dejado para el final, Víctor, pero creo que es el momento. Lo hemos comentado otras veces. De Ana Llenas, creo que estos dos libros, yo sí... serían los dos que si hubiese un incendio me llevaría primero. El primero, El de Vacío, de Ana Llenas, que habla de esa búsqueda del tapón, de no poder mirar dentro de nuestro interior ante las situaciones incómodas, de cómo muchas veces nos vamos anestesiando y vamos intentando no sentir. Y es una mezcla entre los procesos ansiosos y depresivos. Entonces, habla de esa búsqueda del tapón, que sin embargo el tapón es mirar dentro del interior y cómo volver a conectar a través de ahí, de transitar ese vacío con las personas, con la gente que nos importa, y de poder tener ese mundo interior y disfrutar de estar en él, ¿no? Otro cuento que para mí sería mi favorito, os lo quería contar, creo que hoy vamos justos de tiempo, pero si no en otro programa os prometo que os lo contamos, que es La joya interior, que este cuento para mí, Asmed, representa el proceso de terapia, de cómo venimos, qué ocurre, que todos tenemos nuestras joyas y nos vamos desconectando conforme va pasando el tiempo, conforme por miedo a encajar, por miedo a que a los demás no les guste como somos, por miedo a ser rechazados. Aparecen esos miedos en forma de capas y nos vamos desconectando. Y llega un momento donde ya no sé ni lo que pienso, ni lo que siento, ni lo que me ocurre. Y habla de ese proceso de ir descubriendo dónde perdí mi joya, cómo puedo hacer para encontrarla de nuevo y tener esa parte de esa autoestima, ese autovalor, no perder siempre esa parte de la esencia que siempre está ahí, ¿no? Lo único que a veces pues no hemos desconectado de ella. Obligatorio. Este sí, que deberíamos tenerlo todo en nuestra casa, ¿vale? Sí o sí. Entramos en tema relación, termino con ya no entramos en temas sexualidad y temas relaciones. Este cuento iría un poco con la joya, pero a nivel de esperanza, a nivel de las posibilidades infinitas. Y habla de esa parte de la creatividad,
de encontrar el sentido a por qué estoy aquí, a todas esas capacidades o posibilidades que puedo tener como persona cuando muchas veces sentimos que no sirvo para nada o que no valgo para nada o que no puedo hacer nada. Y este cuento es una forma muy bonita y maravillosa de descubrir todo lo que puedes ser, ¿no? Si entramos en temas de sexualidad, muchas veces nos da miedo hablar de sexualidad con los niños y con los adultos. Y estos dos cuentos, de el semen mola y la regla mola, muchas veces a partir de los 7 años, 8 años, pueden entender perfectamente qué ocurre. Y como el principal problema que tenemos con estos temas somos los adultos, no los niños, dejamos que tengan la información no desde las vías adecuadas y nosotros por miedo ellos empiezan dentro de un proceso de desconocimiento brutal. La regla mola es un cuento maravilloso que nosotros a muchas niñas antes de que les baje la regla o cuando ya empiezan dentro de la pubertad con los procesos de los cambios hormonales, les vamos explicando para qué sirve, para qué funciona, entender las fases. Pero es que con adultas jóvenes y mayores, ¿vale? Este libro es obligatorio porque tenemos que conocer nuestro ciclo, tenemos que conocer cómo funciona nuestro cuerpo, nuestras fases, porque a lo mejor la semana que tenemos que grabar, por ejemplo, el programa, pues a lo mejor estamos más obtusas y tiene que bajar la semana siguiente, o discutimos más, o porque estoy más cansada, más frustrada, o porque hay una semana que tengo una energía brutal y puedo comerme el mundo, ¿no? Entonces, incluso para los chicos también explica la parte de los ciclos, desde la higiene, una parte tan básica como la higiene íntima mínima, hasta toda la parte del proceso de cómo funciona, los métodos. Entonces, nos da miedo, pero deberíamos tenerlo también en todas las bibliotecas para que si a mí me da vergüenza, yo siempre les digo a los padres, si te da vergüenza hablar estos temas con tu hijo, pues coge el libro y se lo dejas encima. Y mamá, déjame en paz. Bueno, tú déjaselo ahí. Seguro que se lo lee. Por curiosidad, porque son muy ilustrativos, porque son muy interesantes. Y luego lo agradece. A partir de los 3 años deberíamos tener este cuento en casa. O por lo menos que en todos los coles a los niños se les lea y lo entienda. Tu cuerpo es tuyo habla de prevenir el abuso sexual infantil y en el caso de haber sufrido abuso sexual infantil, cómo invita o incita al niño a que no guarde ese secreto. Este libro es obligatorio, es para entender qué ocurre y enseñar a los niños a decir que no. Y entonces sensibiliza, previene, le explica las partes íntimas, qué hacer cuando un adulto se quiere quedar solo con ellos. Habla de esta que es mi parte favorita, ¿no? De los secretos buenos y cuando tenemos algo que nos hace sentir mal o triste no puede ser un secreto bueno. Y entonces habla de los secretos malos. Y es súper importante que no se queden ahí guardados. Entonces este cuento es básico, basiquísimo. Y luego tenemos un clásico que creemos que está catalogado porque es de los 70 y lo tenía mi madre y es una de las grandes joyas que tenemos aquí, que habla de dónde venimos. Y entonces es un cuento de Peter Mayle, que es un clásico fundamental. Y entonces explica pues, de una forma muy graciosa y entretenida de dónde venimos, obviando la cigüeña, obviando todos esos mitos, desmitificando. Y con la información que se tenía en aquella época, aunque tiene sus matices, y nosotras luego dentro de la consulta lo explicamos, es brutal porque les permite a los niños encontrarle un sentido y explicarles las cosas. Lo hemos dicho muchas veces, a los niños con las palabras adecuadas se les puede explicar todo. ¿Y lo entienden? Todo. Y ya para terminar estos dos cuentos, mirad. Seguimos con Ana Llena, que también tenemos un montón. Este cuento habla de las diferencias dentro de la pareja y cómo poder volver a ablandar esos caparazones o adaptarme de una forma muy bonita, de Lolo y Rita que se enamoran, pero Lolo es un bicho bola y Rita es una luciérnaga. Entonces al principio todo genial hasta que llega un momento donde ellas no se gustan tanto. Y entonces este lo usamos mucho también en terapia de pareja, para poder potenciar esos acercamientos de nuevo, de entender al otro, de esforzarme por la relación, de volver a enamorarme, ¿no? de esa persona que quiero.
Y es un cuento precioso, precioso, precioso. Se ha pasado San Valentín, pero no está para hacer un regalo, ¿vale? Y luego este cuento que también nos encanta, que habla de la Cenicienta que no quería comer perdices. Es un cuento revolucionario, una versión alternativa de los cuentos que siempre nos han contado de las princesas, y habla de esa ruptura con los mandatos machistas, habla de esa parte de esa revolución de la Cenicienta que se da cuenta que el cuento que le han vendido pues no es el que quiere. Y es un cuento muy inspirador, tanto para las mujeres como para empezar a dejar de sentirse tan solas, ¿no? Muy divertido, con un toque de humor maravilloso. Y este cuento también es para leerlo. Yo creo que en uno de los programas lo comentaremos con vosotros. Así que, aunque podría pasarme el día entero hablando de cuentos, hemos intentado, o en este caso yo he intentado, hacer una pequeña síntesis de cuáles son como esos cuentos que más nos ayudan, que más utilizamos, y dentro de la consulta, por supuesto, no estamos todo el rato contando cuentos, aunque yo podría, pero no es solo eso. Pero en momentos puntuales del abordaje psicológico, un cuento puede ser lo que nos ayuda a terminar de hacer clic o quitar un nudo que puede estar ahí hecho. Y nos ayuda a ir contando esas historias, verlas, darle sentido y tener algo a lo que poder aferrarnos. Así que, si tenéis alguna duda con cuentos, si queréis preguntarnos por otras recomendaciones, de aquí a unos meses tendremos otros cuentos más, porque esto es un vicio y una adicción. Pero nos encanta y hay muchísimos más. Hoy hemos hecho como una selección de cuentos, ¿no? Pero eso ha sido un placer. Nos vemos en el próximo programa de Los Momentos de Pura Vida y esperemos que por lo menos algún cuento nuevo decidáis tener en casa de todos estos que hemos comentado hoy. Un besico.